Si miras con atención los mapas, se vuelve evidente que el balance de poder en el planeta depende, en gran medida, de unos cuantos pasos marítimos estrechos. El Estrecho de Hormuz, que une el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán, es la arteria más crítica. Por ahí pasan cerca de 20 millones de barriles de petróleo al día, y eso equivale a aproximadamente una quinta parte del comercio energético mundial. Y Hormuz ha sido durante años una herramienta de presión enorme para Teherán. Casi todo el mundo depende de ese corredor angosto. Sin embargo, los países del Golfo ahora planean construir un canal que evitaría por completo el Estrecho de Hormuz. Un canal directo desde el Golfo Pérsico hasta el Golfo de Omán. Miren, la península de Musandam, en el extremo norte de Omán, se proyecta hacia Hormuz y la distancia es sorprendentemente corta, apenas una franja de tierra de unas cuantas decenas de kilómetros. ¿Qué pasaría si esa tierra se cortara y se excavara un canal? Los petroleros que salen del Golfo Pérsico podrían ir directo a mar abierto sin atravesar aguas territoriales iraníes, esquivando totalmente Hormuz. Esa ruta volvería inútiles las amenazas de Irán con minas, ataques de lanchas rápidas, misiles costeros y la interferencia de señales GPS, porque los barcos ya no estarían al alcance de Irán. Esta idea estuvo sobre la mesa por décadas, pero la crisis de 2026 obligó a considerarla en serio por primera vez. Irán no solo amenazó, sino que cerró el estrecho de facto, y el mundo sintió el costo en carne propia. 3. 200 barcos quedaron atascados, el flujo diario de 20 millones de barriles se detuvo, y las importaciones energéticas de Asia quedaron paralizadas. Y todo esto lo provocó el cierre de una sola vía marítima de apenas 21 millas de ancho. La ruta propuesta es la siguiente. El canal arrancaría en el punto más angosto de la península de Musandam, a lo largo de la costa del Golfo Pérsico del lado de Ras Al Khaimah, en los EAU. Atravesaría las montañas de Al-Hajar y llegaría a la región de Kasab-Odiba, en la costa del Golfo de Omán. La longitud total oscila entre 20 y 50 kilómetros, según el trazo elegido. Pero esos 20 a 50 kilómetros no son un desierto plano. Hay que perforar los picos afilados de caliza de las montañas de Al-Hajar, que se elevan hasta 2,000 metros. Estas montañas están formadas por capas de ofiolita y piedra caliza, comprimidas y plegadas por millones de años de actividad tectónica, uno de los tipos de roca más duros del mundo desde el punto de vista geológico. Para que los superpetroleros modernos, VLCC de más de 300 metros de largo y 300,000 toneladas, puedan pasar, habría que excavar un canal de al menos 25 metros de profundidad y entre 200 y 300 metros de ancho. Millones de toneladas de roca tendrían que ser voladas, cortadas y extraídas. Prácticamente habría que rediseñar toda la cordillera. Pero los retos técnicos de este megaproyecto se vuelven todavía más complejos cuando se combinan con la escala colosal del transporte marítimo moderno. Primero, el costo. Muchas fuentes hablan de 100,000 millones de dólares, pero eso es un piso optimista. Los análisis y cálculos de ingeniería indican que un costo realista podría moverse entre 200,000 y 300,000 millones de dólares, porque excavar roca en Musandam exige entre 40 y 60 veces la mano de obra del Canal de Panamá. La ampliación de Panamá costó 5,000 millones de dólares. La geología de Musandam, los requisitos de profundidad y los riesgos sísmicos multiplican esa cifra. Se espera que este proceso de construcción, cargado de riesgos sísmicos enormes, impactos ambientales y desafíos logísticos, quede en la historia como una de las operaciones más audaces de la humanidad contra la geografía. Modelos avanzados de datos subrayan que un dragado de este tipo alteraría de forma irreversible el ecosistema y la estructura rocosa natural de la región. Aún así, los beneficios geopolíticos en juego tienen un peso estratégico tan grande que opacan esa factura gigantesca de ingeniería. Musandam no es la única opción. También se debate un canal de 950 kilómetros que cruzaría el desierto de Rub al-Khali. Este es un tema bloqueado en los principales medios y en algunas redes sociales. El algoritmo de YouTube también lo considera riesgoso, pero no me importa.
voy a seguir contándoles los hechos con los datos más precisos. Para ayudarme a pasar la barrera del algoritmo sin usar trucos de clics, pueden apoyarme dándole me gusta al video. Ese canal arrancaría en la costa sur de Arabia Saudita, cruzaría el Rub al Khali y llegaría al Golfo de Omán. No hay montañas, es terreno relativamente llano. En términos de ingeniería, es mucho más viable que Musandam. Sin embargo, 950 kilómetros es una distancia descomunal. La evaporación del agua, el riesgo de sedimentación y los costos de mantenimiento serían astronómicos. En un estudio de viabilidad respaldado por los saudíes en 2008, se estimó un costo de 200,000 millones de dólares. Además, a lo largo de la ruta hay elevaciones de hasta 700 metros. La imagen de un desierto totalmente plano es engañosa, y su cercanía a la frontera con Yemen agrega un riesgo de seguridad adicional. Aún así, Rub al Khali es una de las regiones menos pobladas del mundo. Los problemas de adquisición de tierras son mínimos, y el impacto ambiental sería menor que en Musandam. El proyecto del canal es un plan de décadas, pero los países del Golfo tampoco se quedan inmóviles hoy. Ya están en marcha proyectos de infraestructura que empiezan a neutralizar la amenaza iraní en Hormuz. El ultimátum de 48 horas emitido por el presidente de Estados Unidos el 26 de marzo para mantener el estrecho abierto desató una alarma profunda. En las capitales regionales, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos pusieron en operación el puerto de Khor Fakkan, en Sharjah, sin siquiera esperar ese ultimátum de 48 horas de Trump. Este puerto natural de aguas profundas, con ubicación protegida y rodeada por los acantilados de las montañas de Al-Hajar, se abre al Golfo de Omán completamente fuera del estrecho de Hormuz. Lo opera Gulftainer y tiene infraestructura capaz de manejar grandes petroleros. La integración del nuevo muelle y el oleoducto cuesta entre 200 y 500 millones de dólares aproximadamente. Comparado con los proyectos de canales, es una gota en el océano, pero es la solución más rápida a corto plazo. Sin embargo, el verdadero potencial de Khor Fakkan y Fujairah no se limita al petróleo saudí y emiratí. Arabia Saudita previó esta situación hace 45 años. Mientras todo el mundo entraba en pánico por el cierre de Hormuz, Arabia Saudita ya tenía un oleoducto listo para usarse. Una ruta que se extiende por 200 kilómetros a través del desierto desde Abqaiq, la mayor instalación de procesamiento de crudo saudí, hasta el puerto de Yambú en la costa del Mar Rojo, evitando Hormuz y sin tocar el Golfo Pérsico en absoluto. A inicios de la década de 1980, los ataques a petroleros durante la guerra Irán-Irak estaban devastando el Golfo. Se hundían barcos, se bombardeaban puertos y el comercio petrolero quedaba paralizado. Casi nadie prestó atención. Y en Riad alguien se preguntó en silencio, ¿qué hacemos si se cierra Hormuz? La respuesta fue ese oleoducto este-oeste. En 1981, Arabia Saudita comenzó a construirlo discretamente y 45 años después, llegó el día en que Irán cerró el estrecho de Hormuz. Teherán lleva décadas amenazando con cortar el suministro de petróleo del mundo, y un proyecto diseñado y ejecutado en silencio hace décadas ahora está neutralizando el estrecho que fue, durante mucho tiempo, la mayor carta de Irán. El estrecho de Hormuz es una vía marítima angosta, de apenas 21 millas de ancho, que conecta el Golfo Pérsico con el resto del mundo. Cada día, unos 21 millones de barriles de petróleo, una quinta parte del comercio marítimo global, fluyen por ese punto. El petróleo y el gas de Arabia Saudita, Irak, Kuwait, los EAU, Qatar e incluso Irán pasan por ahí. Es el corazón de la economía mundial, e Irán controla la costa norte de ese corazón. El punto más estrecho, esas 21 millas, está tan cerca de la costa iraní que un misil disparado desde tierra podría alcanzar un petrolero en cuestión de minutos. Minas, lanchas rápidas, baterías costeras, drones kamikaze, el arsenal asimétrico de Irán está diseñado específicamente para esa geografía. En mar abierto, las grandes potencias navales tienen ventaja. En un paso angosto como este, la geografía favorece a Irán. Durante décadas esa fue la carta más poderosa de Teherán. Si nos atacan, cerramos Hormuz y paralizamos la economía global.
Esa amenaza fue una razón central por la que Occidente dudó en intervenir militarmente en Irán. Todos sabían que si Hormuz se cerraba, el petróleo se dispararía, las cadenas de suministro colapsarían y la inflación se saldría de control. Hasta febrero de 2026, nadie quería correr ese riesgo. El 4 de marzo, Irán jugó esa carta. La Guardia Revolucionaria declaró cerrado el estrecho. Dijeron que cualquier barco que intentara pasar sería incendiado, y lo cumplieron. Empezaron ataques a buques comerciales. Para el 12 de marzo ya había 21 ataques confirmados y 5 tripulantes habían perdido la vida. El tráfico de petroleros cayó 70% y más de 150 barcos quedaron fondeados fuera del estrecho. Se cancelaron seguros de riesgo de guerra. El Brent saltó de 65 a $104. Según la Agencia Internacional de Energía, la pérdida de suministro global este mes fue de 8 millones de barriles diarios, convirtiéndose en la mayor interrupción energética de la historia. El escenario con el que Irán amenazó durante 40 años se volvió real. En medio del caos entró el movimiento saudí, Petroline, el oleoducto de crudo este-oeste. El nombre suena ordinario, el impacto es gigantesco. Su construcción empezó en 1981. Su capacidad subió con los años hasta 7 millones de barriles diarios, pero el oleoducto nunca operó a plena capacidad. Antes de la crisis solo movía 2.8 millones de barriles al día. Algunos lo llamaron gasto excesivo, una póliza innecesaria. El 10 de marzo de 2026, el CEO de Aramco, Amin Nasser, dijo: el oleoducto se está llevando a su máxima capacidad, es decir, 7 millones de barriles diarios. Gran parte de las exportaciones saudíes fluye ahora por el Mar Rojo en lugar de Hormuz. Una inversión vista como innecesaria durante 45 años se convirtió, de un día para otro, en un salvavidas para la economía mundial. El ducto que movía 2.8 millones antes de la crisis llegó al máximo en pocos días. Eso significa que Aramco mantuvo por años el mantenimiento, las pruebas de infraestructura y la capacidad de expansión. En otras palabras, los saudíes no solo tenían el oleoducto, se aseguraron de que pudiera activarse en cualquier momento durante 45 años. Y Arabia Saudita no está sola. El oleoducto Habshan Fujairah del OCEAU, que va desde los campos de Abu Dhabi hasta el Golfo de Omán, también transporta entre 1.5 y 1.8 millones de barriles adicionales al día. Esto también evita Hormuz. En conjunto, ambos ductos crean una capacidad alternativa de 8.5 a 9 millones de barriles diarios. No cubre los 21 millones que normalmente pasan por Hormuz. Pero pongamos números. Las exportaciones diarias de Arabia Saudita rondan los 7 millones, y casi todo eso ya es independiente de Hormuz. En otras palabras, el petróleo saudí sigue fluyendo hacia el mundo. Este es un cuerpo de agua de apenas 30 millas de ancho, y aún así al controlar esas 30 millas prácticamente puedes tomar de rehén a todo el planeta. Cerrarlo paraliza el sistema energético global en minutos. Hoy, ese cuello de botella está cerrado y se ha convertido en un atasco gigantesco. Según el informe del 13 de marzo de Windward, alrededor de 400 barcos esperan fuera del estrecho, en el Golfo de Omán, petroleros, transportadores de GNL, graneleros y portacontenedores, alineados uno junto al otro. Nadie se mueve. Más de 200 barcos han entrado al Golfo. Por un paso por el que cruzaban más de 100 barcos al día antes de la guerra, solo 21 petroleros han logrado pasar desde el 28 de febrero. El 14 de marzo, el número de tránsitos cayó a 0, una primicia histórica. Entre esos 600 barcos, se estima que entre 200 y 270 están vinculados a China o llevan carga hacia China. ¿Por qué? Porque China es el mayor cliente y representa por sí sola entre 35% y 45% de todo el tráfico del estrecho. Según Lloyd's List, los barcos vinculados a China que pudieron pasar entre el 1 y el 15 de marzo fueron apenas 11, y la mayoría eran de carga seca. Los grandes petroleros chinos todavía no usan la ruta. Así que, en promedio, unos 250 barcos chinos están hoy varados por Hormuz. El gigante estatal COSCO suspendió todas las nuevas reservas hacia Medio Oriente y el 12 de marzo Metralla impactó a un barco chino que intentó pasar después de emitir señal de que pertenecía a un buque chino.
Irán ni siquiera pudo proteger a un barco de su propio aliado. Ahí se acabó la paciencia de China. El 12 de marzo, Moctaba Khamenei amenazó: Hormuz seguirá cerrado, abriremos nuevos frentes. Y no era solo retórica. Irán lanzó ataques con misiles y drones contra Bahrein, Kuwait, Omán, Arabia Saudita y los EAU. La estrategia de Moctaba es clara: si me hundo, me llevo a la región conmigo. Destrucción mutua. Pero esa mentalidad cruzó la línea roja del mayor aliado de Irán. El Ministerio de Exteriores de China emitió una advertencia dura y rechazó abiertamente los ataques en el Golfo. Wang Yi habló por teléfono con líderes del Golfo al mismo tiempo, colocándose de facto en contra de Irán. En el Consejo de Seguridad de la ONU, China se negó a defender a Irán. No usó el veto, se abstuvo, lo dejó solo. China no está de acuerdo con los ataques a los países del Golfo y condena todos los ataques indiscriminados contra civiles y objetivos no militares. ¿Qué hizo China mientras Irán era bombardeado? Nada. La capital fue atacada. Silencio. El líder fue asesinado. Silencio. La armada fue hundida. Silencio. Miró desde la grada mientras su aliado ardía. Pero en el momento en que los misiles iraníes apuntaron a las venas por donde corre el petróleo que alimenta a China desde el Golfo, la amistad inquebrantable de Pekín se convirtió en traición de la noche a la mañana. Para entender el enojo chino con Irán, primero hay que ver los cálculos de Pekín. Hormuz es el nervio central de la seguridad energética china y, por lo tanto, la garantía de supervivencia de su enorme maquinaria industrial. Entre 35% y 50% del petróleo crudo total de China pasa por ese estrecho de 30 millas. Pongámoslo en perspectiva, el 37,7% de todo el petróleo que cruza Hormuz pertenece solo a China. Es, con diferencia, el mayor cliente del mundo, muy por encima de India y Japón. Pero no se trata solo de barriles, se trata de capital masivo y profundidad estratégica. Arabia Saudita, los Emiratos y Kuwait para China no son solo petróleo, son miles de millones en inversiones y mercado. El 42% de las importaciones de crudo chino viene directamente de esos países. El comercio solo con los EAU superó 90,000 millones de dólares. China tiene intereses enormes en puertos, sistemas autónomos e infraestructura de telecomunicaciones. El Golfo es uno de los ejes principales de la iniciativa de la Franja y la Ruta. En el puerto Khalifa, en los EAU, COSCO tiene inversión en una terminal. En Arabia Saudita hay asociaciones tecnológicas para el proyecto NEOM. Grandes empresas chinas operan en campos petroleros de Irak. El valor total de estas inversiones asciende a cientos de miles de millones. Cada misil iraní lanzado hacia el Golfo golpea directamente las finanzas de China. Esa es la raíz real de la furia de Pekín. Mientras Hormuz siga cerrado, la presión sobre la economía china se multiplica. A corto plazo, China está relativamente cómoda. Tiene una reserva estratégica de 390 millones de barriles, suficiente para alrededor de 120 días de consumo. Además, hay millones de barriles en inventario flotante esperando en el mar. Gracias por ver Informe Crítico. Para apoyarme, no olviden suscribirse al canal y darle me gusta al video.